¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la clase de Genética General en el curso de verano para agronomía del día 14 de julio del 2020. Vamos a retomar el material con el que estábamos trabajando el día de ayer, ¿de acuerdo? Para darle continuidad a la clase, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver diferentes aspectos relacionados con lo que es la genética mendeliana y digamos que la aplicación práctica directa en algunos temas, particularmente de la agronomía, ¿vale? Entonces, permítame compartir la pantalla. Entonces, de entre los muchos trabajos que había desarrollado Mendel acerca de la forma en que se daba esta transmisión hereditaria y demás, llegamos a la primera ley, ¿de acuerdo? En la primera ley, digamos que él retoma o él agrupa toda la cantidad de conocimientos que le había adquirido por medio de la observación en los experimentos de las plantas de chícharo, ¿de acuerdo? Y en este caso, llegamos al siguiente enunciado, que dice que los miembros de una pareja génica se distribuyen separadamente entre las gametas, en este caso se segregan, de forma que la mitad de las gametas lleva siempre un miembro de la pareja y la otra mitad lleva el otro miembro de la pareja. O sea, siempre los genes, dado que aparecen en pares, ¿de acuerdo? Cuando se hace el segregamiento de la primera parte de la descendencia, ¿de acuerdo? Siempre va a llevar, digamos, mitad y mitad. Va a llevar mitad de genes de ya sean recesivos o la mitad de genes dominantes, ¿de acuerdo? Entonces, es importante reconocer esto, o sea, ya que a partir de esto es que podemos hacer por ejemplo, aquí en los cruzamientos de híbridos, cruzamientos secuenciados, cruzamientos de parejas de líneas puras, etcétera, etcétera. Y cada una de las diferentes, cada uno de los diferentes cruzamientos, pues corrobora finalmente los postulados de Mendel con respecto a la herencia, ¿sale? Entonces, aquí ya habíamos hecho un compendio de cada uno de estos términos del carácter, que es, por ejemplo, tomando en relación de los experimentos de Mendel, podría ser el color de la flor, los fenotipos, que eran la coloración que presentaba en especial, si era dominante o si era recesivo, ¿de acuerdo? En cuanto a los genotipos, teníamos tres, eran que podrían ser homocigota dominante, homocigota recesiva o una heterocigota. Las homocigotas son las que tienen la característica de los pares génicos, ya sean doble dominante, doble recesivo, y las heterocigotas es la que es la mezcla entre dominante y recesivo, aunque presenta el fenotipo dominante, ¿de acuerdo? Los alelos, pues aparecen uno, y finalmente podemos hablar que el carácter de esta parte sería el gen del color de la flor, ¿de acuerdo? Entonces, individuos de una línea pura son lo que se denominan homocigotas, genotipo era la constitución genética respecto a uno o varios caracteres del estudio, y los alelos son las distintas variantes de un gen. Ojo, aquí no solamente estamos hablando de coloración, por ejemplo, de las plantas de chícharo, sino que además puede haber variaciones diferentes con respecto a un cierto carácter. Por ejemplo, el color de la flor podría ser no solamente blanco o morado, podría ser rojo, podría ser amarillo, podría ser incluso, no sé, naranja, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, ese gen es el que le da la coloración, no solamente va a presentar, digamos, en dos opciones, pues lo vemos en la vida diaria, pues en el caso del ser humano, tenemos distintas coloraciones, por decir algo, de los ojos, color café, color verde, color azul, color gris, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, no solamente vamos a tener alelos para dos alelos para un gen, sino pueden tener distintas variantes de esto. ¿Vale? Ahí vimos también un poco de cruzamiento de híbrido y aquí es donde llegamos al segundo postulado o segunda ley de Mendel, en donde dice que la segregación de una pareja génica durante la formación de las gametas se produce de manera independiente de otras parejas génicas. ¿Qué quiere decir esto? Que la presencia de un gen solo va a afectar a una cierta característica o un cierto rasgo distintivo sin que ésta interfiera en alguna otra, ¿de acuerdo?
¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el hecho de que una persona tenga color de ojos café no necesariamente va a estar relacionado con que esta persona presente una coloración de cabello oscuro, ¿de acuerdo? O que tenga una coloración de cabello rojo, etcétera, etcétera, sino que puede haber independencia, o más bien hay independencia completa con respecto a las características de los genes que estamos presentando aquí, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante resaltar esto. ¿Por qué? Porque muchas veces se suele decir que, digamos, hay una presencia de un componente estructural o una presencia de un solo tipo de planta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso de los chícharos. Si solo atendiéramos a que existe el fenotipo dominante, pues diríamos que todas las plantas de chícharos son altas, todas las plantas de chícharos presentan floración axial, que todas las plantas de chícharos tienen vainas verdes, tiene coloración amarilla en cuanto a los chícharos, etcétera, etcétera. O sea, hay una mezcla independiente de cada uno de los genes que va a presentar las características al final de cuentas, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de eso es que podemos hacer inferencias con respecto a un resultado de cruzamiento de híbrido. Vean. Aquí tenemos un cuadro de Pumet, en este caso es extendido para no solamente un gen, sino para dos genes diferentes. Tenemos el gen que le da la forma a la semilla y tenemos el gen que le da la coloración a la semilla. En este caso ya saben que el gen dominante en el caso de la coloración es el amarillo, y el gen dominante en cuanto a la forma es el de la esfera lisa o esfera bien redondita como pelota, ¿vale? Entonces, de una primera pareja que tienen estas dos características dominantes, ¿de acuerdo? Pero que se sabe que tienen el gen recesivo, aquí tenemos, vean, aquí tenemos una semilla. Una semilla que es la que permite comenzar, digamos, dos pares de la primera línea parental, ¿de acuerdo? En donde tenemos semillas amarillas y redondas, y cuando se hace un cruzamiento debemos de tomar en consideración no solo una de las características, sino las dos características al mismo tiempo. Aquí tenemos uno de los padres que está aportando, por un lado, el gen dominante en cuanto a coloración, y una que está presentando un gen recesivo, y por otro lado tiene el gen recesivo con respecto a la coloración, y tiene el gen dominante con respecto a la forma, ¿sale? Ahora bien, en la otra línea también presenta exactamente las mismas condiciones, y cuando se hace el cruzamiento entre ellos, vean, aquí tenemos Y mayúscula, R mayúscula, R mayúscula, están, digamos, transfiriendo, en este caso, ambos genes dominantes. Por lo tanto, esta será una nueva línea, pero ahora tendrá la característica de que esta va a ser pura dominante, va a tener las dos características deseadas para los chícharos, que en este caso sería que sea el chícharo amarillo y redondo, ¿sale? Y así van a ir segregándose cada una de las diferentes características dominantes y recesivas de los chícharos, y en el otro lado opuesto voy a tener una que va a ser totalmente recesiva. Vean, voy a tener una que es rugosa y que es verde, ¿sale? Entonces, si yo hago la comparación, en este caso que yo tengo dos parejas génicas, recuerden, ya no solamente son las primeras cuatro que tenemos aquí, hacia acá, sino que ya no son estas cuatro, sino que ahora son otros 3 cuadros extra por cada una de las parejas génicas que vamos a tener presente. En este caso van a ser 9 semillas que van a ser redondas y amarillas. Vamos a tener 3 semillas que van a ser redondas y verdes. Voy a tener 3 semillas que son rugosas y amarillas, y finalmente voy a tener una semilla de este cruzamiento de híbrido que va a ser rugosa y verde, ¿sale? Que va a ser muy, muy diferente con respecto a el primer cruzamiento que tuve entre estas dos líneas, ¿sale?
Ojo, aquí sí es importante resaltar que estos experimentos, digamos, están siendo llevados a cabo de forma controlada. No necesariamente, por ejemplo, si ustedes se ponen a sembrar semillas de chícharo y tratan de llevar a cabo estos experimentos, pues ahorita les daría lo que se espera que en el cuadro de PUMED. Puede ser el caso de que se les complique un poco más para considerar otros aspectos dentro del crecimiento. ¿Vale? Entonces, es importante que hagamos una distinción con respecto a esto, que tengamos una distribución igualitaria. Tenemos un par de genes y se va a distribuir un gen por un lado del dominante y al otro gameto se le va a transferir el gen recesivo. Ahora, cuando tenemos parejas génicas pueden darse dos casos, que uno sea distribuido totalmente hacia un gameto que tenga totalmente los genes dominantes y por otro lado que el otro gameto tenga los dos genes recesivos. Mientras que puede darse también una segregación en donde uno de los gametos tenga un gen dominante y el otro caso tenga un gen recesivo, y por el otro lado tengamos un gen dominante para la característica diferente y tengamos un gen recesivo. Por ejemplo, aquí en cuanto a lo de los chícharos, tenemos uno que es dominante con coloración amarilla, y por otro lado tenemos lo del si es liso, si es rugoso. Entonces pasa hacia acá y de este lado voy a tener uno que va a ser amarillo y liso, y del otro lado voy a tener uno que va a ser rugoso y verde, ¿vale? Mientras que acá, en cuanto a la distribución, por ejemplo, aquí este le estará confiriendo las características del dominante en color amarillo, y este le estará dando las características recesivas, porque son genes totalmente independientes, y este hará que sea amarillo pero rugoso, y de este lado va a hacer que este sea verde, y que el otro par génico, que en este caso es el de la forma, va a ser verde y va a ser liso. Entonces ocurre una segregación independiente, los genes se van a estar distribuyendo de tal forma en que al final de cuentas, digamos que va a ser, por eso se mencionaba un poco al azar. Entonces, es importante resaltar cómo es que ocurren ese tipo de comportamientos o ese tipo de características. Vean. Y para eso hacemos uso de la teoría cromosómica de la herencia. Esta fue propuesta por Sutton y Boveri, en donde dice que el paralelismo entre los comportamientos de los genes, en este caso la propuesta de Mendel, y los cromosomas, se llevó a pensar en que los genes, pues obviamente estaban situados en los cromosomas. Y luego, pues se va a corroborar por medio de la herencia sexual. Entonces, durante la formación de las gametas, ¿de acuerdo? En las diferentes fases que ya ustedes habían visto en cuanto a la investigación que les encargué de la meiosis, siempre recuerden que tenemos un cierto par de genes distribuidos de forma uniforme, ¿sale? Entonces, cuando hacen la profase se van juntando, digamos, los cromosomas, y cuando se hace la distribución, al final de cuentas, se va a tener se van a estar repartiendo, ¿de acuerdo? Mitad y mitad en cuanto a las características génicas, y puede darse el caso que por un lado sean vean, aquí tenemos estas cuatro características de la separación en cuanto a los genes, dependiendo de la posición de los cromosomas. Aquí tenemos estos que están en el cuadro de la esquina inferior izquierda. Para que vean el lacercito. Aquí abajo, vean, estos de aquí son dominante, 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 dominante. Estos son recesivo, 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 recesivo. Mientras que los de este lado van a tener por una parte el dominante y un recesivo, dominante, recesivo, y de este lado va a ser recesivo, dominante, recesivo, dominante. Entonces van a estar distribuidos de tal forma en que cada uno de ellos pueda observarse en relación con la pareja génica presente. Entonces, aquí, digamos, si yo quiero ver cómo quedaría el fenotipo o el genotipo de estas semillas serían amarillas redondas, estas semillas serían verdes rugosas, y todas las y este lado, por este lado tendría yo semillas amarillas rugosas, y las de aquí abajo serían verdes y lisas, ¿sale? Entonces aquí se está distribuyendo, digamos, a la cuarta parte de cada una de las características, dependiendo de la línea parental de donde venían estas semillas. Bien, entonces, ¿por qué es importante reconocer todo esto? Porque vamos a hacer analogía en cuanto a la construcción de lo que es un
cuadro de orden de la forma de un árbol genealógico, ¿de acuerdo? Y para ello es importante reconocer la simbología en la forma en que vamos a hacer la construcción de los mismos. En este caso, estos son los símbolos utilizados en el análisis de genealogía en humanos, ¿de acuerdo? Y también puede ser utilizado para otras especies, así como el ser humano. Normalmente esta construcción de árbol genealógico es importante para ir reconociendo cuándo se va adquiriendo una cierta característica, ¿de acuerdo? Y es importante en el estudio de la medicina, sobre todo en la medicina para seres humanos y para animales en general, en medicina veterinaria, ir reconociendo si existe alguna forma de evaluar o de identificar algún rasgo que se va haciendo transmisión hereditaria y de tener el mismo en el caso de que se vaya presentando, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos. Tenemos, por un lado, este cuadro, ¿de acuerdo? Que es el que va a representar al macho o al hombre, y en el caso del círculo va a representar a la hembra de la especie o a la mujer, ¿de acuerdo? Ahora bien, cuando hago una línea que une este cuadro con el círculo, se dice que aquí hubo un contacto, ya saben de qué tipo, en el cual van a haber una transferencia entre los genes de este y este, ¿sale? Y a partir de este apareamiento, de este contacto, entonces se van a producir la descendencia, vean, digamos aquí lo quieren ver así más. Se casaron papá y mamá, y de papá y mamá surgió una línea que es la descendencia. En este caso tiene un hijo varón y una hija mujer, ¿vale? Aquí estamos hablando de meramente biología genética, no estamos hablando de identidad de género ni nada de eso, que tiene que ver más con otro tipo de consideraciones, ¿de acuerdo? Aquí estamos hablando únicamente de, digamos, si lo quieren ver así, biología de libros de texto, ¿vale? Entonces, puede darse el caso de que, por un lado, presenten dicigotas, o sea, que sean gemelos idénticos o que sean gemelos no idénticos. Tenemos hombre-mujer, hombre-hombre o mujer-mujer, ¿sale? Y tenemos también el caso de que sean monocigóticos, que sean gemelos idénticos, en donde de una sola cigota nace dos hombres o aparecen dos mujeres, ¿sale? Y en el caso de que exista algún tipo de condición diferente, pues podemos, si no se conoce del descendiente cuál era su genealogía, pues ahí ponemos sexo indefinido, digamos, vamos a mantener esto. Luego en el otro lado tenemos en los cuadros los números de hijos, pero normalmente se representa por cada hijo un cuadro o un círculo, ¿de acuerdo? Y aquí muy importante esto. La presencia de un cierto color o una cierta característica sobre alguno de los individuos, pues es donde vamos a hacer la distinción para aquellos individuos que presenten alguna cierta característica o alguna cierta afección con respecto a el resto del árbol genealógico, ¿de acuerdo? Entonces aquí por eso estos dos, este cuadrito y este círculo están marcados en negro, ¿de acuerdo? Que son los individuos que podrían llegar a presentar alguna característica no deseable con respecto a los otros, ¿sale? También tenemos la mitad que tenga los heterocigotos por un autosoma recesivo. Entonces, mitad va a estar, digamos, de los cromosomas afectados y la otra mitad no. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante porque a partir de ese punto podemos identificar cómo es que se da esta diferenciación característica. Ahora, también podemos tener caso de que tenga un punto en medio de de alguno de los dos, hombre o mujer. En ese caso es en donde acarrea un gen recesivo ligado al sexo, ¿de acuerdo? En este caso no es con respecto a una característica específica en un par cromosómico constitutivo, sino que tiene que ver directamente con los cromosomas identificados de la enfermedad sexual. En este caso también cuando pues, alguien se muere, le ponemos ahí una lineecita. Un individuo que no se llegó a término, pues aquí tiene el propósito tiene que ver con a quién es al que vamos a hacer el análisis, dependiendo de esto. Y vean, aquí digamos tenemos ya un cuadro completo en donde podemos observar todos y cada uno de lo que estuvimos viendo. Una pareja de hombre que se casa con una mujer, la mujer es la que tiene afectada, no sé, alguna enfermedad, y de su descendencia tienen dos hombres
y una mujer, y de la descendencia, en este caso el que queremos analizar es el segundo hijo de la generación, ¿de acuerdo? Que es quien va a presentar esta característica de transmisión hereditaria de la madre hacia la descendencia, ¿de acuerdo? Entonces es importante que cuando logremos hacer la identificación de a quién es el que estamos haciendo el análisis, pues hagámoslo completo, ¿de acuerdo? Entonces, es el método para identificar personas en una, aquí le dice pedigrí, pero bueno, no tiene relación con lo que sabemos de los canes, sino con el árbol genealógico, ¿de acuerdo? Aquí, en este propósito, es el segundo hijo en la generación 2 o el 2, ¿sale? O generación se escribe con número romano 2 y 2 sería la posición del número de hijo. Hijo mayor, hijo de en medio, hijo menor o hija menor, ¿de acuerdo? Y al final de cuentas, bueno, pues en algunos casos pues tenemos entrelazamientos cosanguíneos. Ahí, esto es para la gente de allá del norte, ahí en Monterrey. ¿De acuerdo? Aquí no se da mucho eso. Bien, entonces vamos a hacer un análisis de la genealogía de desórdenes autosómicos recesivos. Generalmente la enfermedad aparece en la progenie de padres no afectados, ¿de acuerdo? Y en este caso la progenie afectada incluye tanto a mujeres como a hombres. Esto es sin distinción para algún género en específico. ¿Sale? Vean, aquí tenemos por un lado el padre que aporta un par génico dominante, un recesivo, dominante recesivo también de la madre, ¿de acuerdo? Y en el cruzamiento de híbrido puede hacer caso de que uno aparece... no importa si es dominante o dominante y recesivo, no va a presentar la afectación, ¿de acuerdo? En el caso de, vean aquí, aporta dominante recesivo, de este lado aparece dominante. Aunque aparezca uno solo, ya no tengo que continuar porque ya no va a presentar esta característica. También de este lado va a ser dominante algo, dominante recesivo, dominante recesivo, dominante, pero este gen evita que se presente esta característica. Pero estos de aquí, estos dos hijos, recibieron el gen recesivo que es el causante de esta enfermedad. ¿De acuerdo? Entre las diferentes enfermedades que presentan esta característica de desorden autosómico, es la fenilcetonuria, es cuando no se pueden consumir productos de fenilalanina, ¿de acuerdo? Por eso luego en diversos productos alimenticios, sí se hace la anotación, de acuerdo, que es importante que se tome en consideración esto, que tienen fenilalanina, porque hay personas que no pueden procesar este compuesto químico y acarrea una serie de afectaciones al organismo, ¿de acuerdo? También la presencia de fibrosis quística, ¿de acuerdo? Para que se formen quistes, y en este caso también el albinismo. El albinismo está presente en un gen específico para la pigmentación, o más bien para la formación de fenilalanina, de melanina, ¿de acuerdo? Que es la que le da la coloración a la piel, al cabello, etcétera, etcétera, y es un gen recesivo en este caso. ¿De acuerdo? Aquí de este lado tenemos un pedigrí ilustrativo o un árbol genealógico ilustrativo de un fenotipo recesivo poco común. Vean, aquí tenemos un padre y una madre, ¿de acuerdo? Esta pareja tuvo una hija mayor, una hija de en medio y un hijo menor, ¿de acuerdo? Y de estos, pues, se casaron con alguien más, estos sí tuvieron descendencia significativa, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos 5 hijos, una hija mayor, 2 hijos, una hija y un hijo. Y de estos de acá, de la pareja que se formó del tercer hijo, tuvieron también 2 hijos, una hija y un hijo. Pero vean, aquí es donde, por eso no es recomendable casarse entre primos ni entre familiares consanguíneos de hasta de una tercera generación. ¿Por qué? Porque esta pareja tiene en la característica de que tiene tanto el gen dominante como el gen recesivo, ¿de acuerdo? Y de este hombre y de esta mujer, ¿de acuerdo? Que, bueno, vamos a ponerles etiquetas como tal, ¿no? Entonces, estos son los hijos, estos son de aquí, y estos son los primos, ¿sale? Entonces, se casó este primo con esta prima, ¿de acuerdo?
¿Por qué? Porque sus padres son hermanos. Vean, aquí está la madre de él y el padre de ella son hermanos, entonces se casaron entre primos, y entre primos se observa cómo de estos 5 hijos van a tener una descendencia en donde 2 individuos de esta descendencia está siendo afectada por un gen que no se había manifestado, vean, en todas las demás características familiares hasta esta generación, hasta la 4ª generación, ¿de acuerdo? Es hasta donde se muestra esta enfermedad o esta característica de recesividad, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado con eso, porque si no, es que en mi familia nunca se había dado un caso de que tuviéramos una enfermedad de este estilo o así, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante, por eso no es observable tan fácilmente, ¿de acuerdo? Bien, ahora, esto es muy importante. Si bien las leyes de Mendel se cumplen, las proporciones muy difícilmente se observan, ya que el N, o sea, la característica de hasta dónde se ve la diferenciación entre uno y otro, es donde podemos observar esto, ¿sale? Entonces, también el fenotipo tiende a aparecer en desórdenes autosómicos dominantes, ¿de acuerdo? Entonces, el fenotipo tiende a aparecer en todas las generaciones, y en este caso, los progenitores afectados transmiten su fenotipo de hijos e hijas. No necesariamente tiene que ser hacia un sexo en específico. En este caso, algunos ejemplos de este tipo de condiciones es la enfermedad de Huntington, la pseudoachondroplasia y la polidactilia. Polidactilia es cuando tienen dedos de más en las extremidades, ya sea en manos o en pies. Normalmente se da más en pies que en manos, ¿sale? Entonces, vean, aquí tenemos otro pedigrí o otro árbol genealógico de un fenotipo dominante poco común, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí diríamos que este padre tiene 6 dedos en los pies. Esta madre, pues, no lo tiene. Este es dominante, esa característica de tener polidactilia. De la transmisión hereditaria, bueno, se casaron este hombre y esta mujer, y el primer hijo de esta pareja no presenta esta característica, es recesivo. La primera hija sí, tiene deditos de más. Este hijo no se casó, se quedó ahí a vestir santos, pero tampoco presentaba esta característica, mientras que este hijo de acá, este sí, tiene ahí sus deditos de más. Y de esta familia, de esta hija con este hombre, tuvieron varios hijos, 6 hijos, ¿de acuerdo? Y de estos 6 hijos, la hija mayor y el segundo hijo presentan polidactilia, y de esta unión entre este hombre y esta mujer, tuvieron 3 hijos, de los cuales la hija mayor y el hijo menor son los que presentan esta característica. Entonces, esto es también muy importante de resaltar. Siempre es más común encontrar personas llevando una copia de un alelo raro que 2 copias. Como consecuencia, es muy común encontrar una progenie 1 a 1 de personas afectadas y de no afectadas, ¿sale? Ojo, si solamente tuvieran 2 hijos, digamos, si esta pareja solamente se hubiera quedado con los primeros 2 hijos, el hijo mayor no hubiera presentado esa característica y la hija menor sí. O podría haberse dado el caso de que ninguno de los hijos presentara esta característica y que se viera hasta una generación, 2 o hasta 3 generaciones posteriores la presencia de esta característica, ¿de acuerdo? Entonces, no es tan fácil de identificar cómo es que vamos a ir haciendo la construcción de el diagrama con respecto a los alelos, ¿vale? Y por otro lado también tenemos el análisis de genealogía de desórdenes autosómicos polimórficos. En este caso, el polimorfismo es la coexistencia de 2 o más fenotipos comunes de un carácter en una población. Dado que ambos son alelos comunes en la población, la proporción de individuos portadores del alelo recesivo, ya sean en homo o heterocigosis, es mucho mayor que en la de los desórdenes recesivos pocos comunes, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos un árbol genealógico, un pedigrí ilustrativo de un desorden polimórfico, en donde, dado que la población tiene más características con respecto a la presencia de esto, por eso es que se da este tipo de consideraciones, ¿de acuerdo? Vean. Aquí ya tenemos, digamos, una tendencia mucho más marcada de varias personas que están presentando este tipo de condición. Vean, aquí teníamos esta madre
¿de acuerdo? Que hereda esta característica a la segunda hija, ¿sale? Esta es la madre hereda la característica a la hija. De esta pareja, el hijo mayor es el que presenta también esta característica. Cuando ellos se unen, dado que estos dos desórdenes autosómicos son dominantes, le transfieren a toda su descendencia este desorden o esta característica específica. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este caso, digamos que vamos a ver con no un desorden, sino una característica, por decir algo. Esta persona tenía el cabello oscuro, todos los que son de acá tenían el cabello rojo, ¿vale? Que es menos común de la dominancia. Entonces, ella tenía el cabello oscuro, el hijo mayor sí tuvo el cabello rojo, pero la hija tuvo el cabello oscuro. Estos de acá tenían el cabello rojo, ¿de acuerdo? De los cuales el segundo hijo y la hija menor presentan cabello rojo, pero el hijo mayor presenta el cabello oscuro. Entre el apareamiento entre la cruza de la hija de esta familia, la menor, y el hijo mayor de esta familia, que tienen los dos el cabello oscuro, pues todos sus hijos van a presentar esta característica dominante de tener el cabello oscuro, mientras que sus primos, por ejemplo, unos sí lo van a tener oscuro y otros no, ¿vale? Entonces, cuando tienen esta característica de presencia de la dominancia con respecto a otras características, pues aquí sí no va a haber cruza de uno y otro, sino que los dos están aportando el gen dominante, entonces toda su descendencia va a tener esto. Entonces, aquí es cuando se habla normalmente de un cierto, normalmente es cuando ya la gente habla de ciertas características, digamos, raciales, ¿de acuerdo? Entonces ya tiene una cierta fenotipología, la población de una cierta región en específica. ¿Por qué? Porque los genes que han estado dominando han sido específicamente esos. Bueno, entonces cuando hay un cruzamiento entre personas que son de una región o de otra región, ¿de acuerdo? Pues normalmente el gen dominante es el que va a estar con respecto a nosotros. ¿Vale? Entonces, por aquí le vamos a dejar el día de hoy. Mañana vamos a retomar en cuanto a las bases moleculares de la genética mendeliana. Vamos a ver aspectos de por qué es que un gen específico, un alelo específico de un cromosoma es que va a estar presente con respecto a los otros, y vamos a ver algunos otros más detalles. ¿Vale? Entonces, de lo que vimos el día de hoy, recuerden, va a estar ya el material ahí en la plataforma y en el Classroom. La actividad va a ser que ustedes elaboren un árbol genealógico, ¿de acuerdo? Con respecto a alguna característica específica, ¿sale? En donde ustedes logran identificar la dominancia o la recesividad de algún cierto carácter, ¿de acuerdo? Y lo vayan ubicando con respecto a una línea de consanguinidad de al menos 3 generaciones. Entonces tienen padre y madre, luego tienen hijos que se aparean con otras parejas y alguno de ellos, ¿de acuerdo? Ustedes ya decidirán cuál de los 3 que vimos, ya sea que sean portadores de un alelo dominante, portadores de gen de un alelo dominante o de un alelo autosómico recesivo. ¿De acuerdo? Ustedes decidirán cuál dibujito, cuál diagrama de los que vimos del árbol genealógico van a hacerlo. Recuerden, es al menos, mínimo, padre y madre, primera generación de hijos y los nietos que se cruzan con alguien más. ¿Sale? Entonces, ¿de acuerdo? De preferencia no hagan cruce ahí entre primos. O sea, ahí agreguen el cuadrito hacia un lado, ¿de acuerdo? De esto sí va a ser una actividad, digamos, un poquito más compleja, para que ustedes elaboren después la explicación de qué representa este cuadro. ¿Vale? No se queden únicamente, pues pongo líneas y cuadritos y bolitas y ya lo que salga, no. Sino que abajo hagan una explicación, dice, por ejemplo, entre la cruza de perrito que nunca le daba moquillo y una perrita a la que sí le daba moquillo, tuvieron 10 perritos, 5 tenían moquillo, 4 no tenían moquillo, esos perritos se juntaron con otros perritos, y de los nietos de la primera pareja de perritos había otros 5 perritos y eran 3 con moquillo, 2 sin moquillo, ¿no? Poner algo. O sea, no necesariamente tiene que ser así una característica genética específica, sino que ustedes logren identificar algún rasgo que se les haga distintivo y que a partir de eso elaboren la construcción del pedigrí o del árbol genealógico, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que les va a quedar de tarea. Me agrada mucho que esté
casi la totalidad del grupo, 33 participantes el día de hoy en la reunión. Creo que fue un cambio de horario positivo en este caso para poder mejorar con esta actividad. Recuerden que si están presentes en la lista de aquí del video, pues ya no es necesario que hagan el resumen de la clase del día de hoy, ¿sale? Entonces al final de la semana yo les pongo ahí la actividad de resumen, pero no tienen que hacerlo. Bien, pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos por estar presentes el día de hoy y nos vemos mañana. Cuídense mucho y hasta luego.